La emisión y transmisión de audio se han transformado, pero muchos aún no se han dado cuenta. Una gran parte del público permanece inamovible, estático, y quizá a la expectativa de algo más. Es momento de lanzar una red al aire y conectar con las ondas hertzianas. Convoy FM. Esto no es una intervención. Esto no es una provocación. Esto es una invitación. Una ventana al infinito universo del Convoy, la plataforma independiente de entretenimiento en audio más grande de Latinoamérica, ahora se asoma a la frecuencia modulada de la Ciudad de México. Convoy FM, con Olayo Rubio, lunes a viernes, 5 a 7 de la tarde por Chilango 105.3 en la Ciudad de México, y en línea a través de la señal en vivo de Convoy. Rage Against the Machine, Wake Up, efectivamente la última canción que escuchamos en Radioactivo 98.5 FM, y ahora es la canción elegida para abrir esta nueva emisión. En 2004, el 2 de abril de 2004, habíamos llegado abruptamente al fin de una era, y hoy, 20 años después, 2 décadas más tarde, empezamos una nueva era y lo hacemos con esta misma canción. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas para quienes nos escuchan lejos de la Ciudad de México, en horarios que no coinciden con el del centro de la República Mexicana, donde nos encontramos ahora en el Centro de Operaciones de Convoy, ubicado en la Ciudad de México. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por escucharnos, bienvenidos a Convoy FM. Iniciamos el primer programa hoy, 10 de junio de 2024, la primera emisión de Convoy FM en enlace simultáneo con Chilango 105.3 en la Ciudad de México. Y debo decirlo, se siente bien estar de vuelta en las ondas hertzianas y al mismo tiempo permanecer en línea dentro de Convoy, nuestra plataforma de streaming. Esto es algo completamente nuevo para nosotros. En más de 8 años que llevamos con Convoy, nunca nos habíamos enlazado con la radio. ¿Y por qué estamos aquí? Más tarde lo vamos a explicar. ¿Cómo lo vamos a explicar? A través de la mejor forma como podríamos hacerlo, por medio de un podcast. Así es, vamos a transmitir un podcast especial de lanzamiento de este programa, que van a poder escuchar más adelante en distintos lados, obviamente en varias plataformas, incluyendo por supuesto Convoy. Quédense con nosotros si tienen curiosidad de saber por qué estoy al aire en la FM después de tanto tiempo. Permanezcan conectados a la señal de Chilango 105.3 en la Ciudad de México, o en Convoy a través de la aplicación de iOS o Android en convoynetwork.com. Descarguen la aplicación, está disponible en las tiendas. La pueden descargar completamente gratis. Y como lo mencioné hace un momento, la última vez que aparecí en la radio comercial de frecuencia modulada como locutor titular fue el 2 de abril de 2004. Hace 2 décadas, hace 20 años, nos despedimos de la radio. Nos despedimos a la fuerza, nos corrieron. Y es interesante porque cuando los propietarios de Grupo Imagen clausuraron la estación que ya dirigía en ese momento, Radioactivo, pues era una estación muy popular. Era una estación comercial, muy atractiva para una buena cantidad de anunciantes, para los patrocinadores. Era la principal promotora de ventas de discos importados, la principal promotora de venta de boletos de conciertos internacionales. Muchas marcas querían ser parte de eso. ¿Por qué cerrarla? ¿Para qué cerrar un buen negocio? ¿Era tan incómoda? Pues sí era una estación bastante incómoda para la gente en el poder, la verdad. Era una estación que promovía, celebraba e incluso glorificaba la rebeldía, promovía de alguna manera la subversión, denunciaba los excesos de la clase social a la que pertenecían los dueños de los medios y sus amigos, y constantemente nos tiraba veneno Pedro Ferriz de Con, que era la figura estelar de Imagen Noticias, socio también en aquel momento de Imagen, y odiaba todo lo que representábamos. Y el Ferriz de esa época, siempre ha sido decadente, pero el Ferriz de esa época no era el señor que vimos recientemente frustrado junto con Alarraqui porque su candidata perdió las elecciones. No, era un tipo con bastante poder en ese momento. Y en aquellos años, lógicamente teníamos que someternos a la censura rigurosa de los medios concesionados. Pero le dábamos la vuelta. Y en general, el discurso, la actitud de la estación no era nada dócil ni obediente. Era desafiante, la verdad, era insolente hacia la autoridad, para no decir irreverente. Pero, contrario a la creencia popular,
no cerraron Radioactivo por eso. La cerraron porque el grupo empresarial que había adquirido las concesiones de las frecuencias, 98.5 y 90.5, 2 años antes, que estaba entrando a los medios de comunicación, esta empresa, quería convertir Radioactivo en una estación de noticias. Más bien, quería desaparecer Radioactivo, borrarla por completo y en su lugar poner una estación de noticias. Ya tenían una, que era Imagen 90.5, pero esa estaba dirigida al segmento socioeconómico AB, al de mayor poder adquisitivo. Querían otra estación dirigida al segmento socioeconómico CD, que es el de menor poder adquisitivo. Esas clases sociales que muchos economistas y mercadólogos llaman desfavorecidas. Querían competir contra Gutiérrez Vivó, básicamente. Querían atacar ese mercado porque Gutiérrez Vivó tenía una tendencia hacia la izquierda y ellos eran un medio de derecha. Gutiérrez Vivó estaba dirigido a un segmento social al que ellos no llegaban con la otra estación. ¿Pero por qué querían llegar a ese público? ¿Para qué? Bueno, los empleados de Radioactivo desconocíamos el plan. En este tipo de situaciones, los últimos en enterarse generalmente son los afectados. En algún momento de marzo de 2004, empezamos a sospechar que algo estaba pasando. Y un día descubrimos que un sujeto apodado Juan Mac, diseñador gráfico del grupo, estaba diseñando secretamente un nuevo logotipo con un nuevo nombre de estación. Reporte 98.5 se llamaba. Así lo cacharon, ¿no? Porque estaba diseñando y alguien se asomó a su monitor o vio indirectamente esta imagen y pues le brincó muchísimo, ¿no? Y lo cacharon con el logo en el monitor. Y a Juan Mac no le quedó de otra, al ser confrontado por todos sus compañeros, no le quedó de otra más que confesar qué pasaba. Y dijo que le urgía acabar el diseño porque se lo iban a presentar a Marta Sagún, la esposa del presidente, la primera dama de México y quien se decía portaba los pantalones en la relación, si nos permiten esa expresión. Vamos a decir que era la figura dominante en la relación, en la presidencia. ¿Por qué tenían que presentárselo a Marta Sagún? En ese momento, la señora Sagún quería lanzarse como candidata a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, en aquel entonces todavía llamado Distrito Federal. Es decir, la estación, la frecuencia 98.5, ahora sería puesta al servicio de fines propagandísticos. Como ahora sabemos, pues Marta Sagún, a la hora de la hora, decidió abortar la misión y ya no lanzarse como candidata de nada. Pero de todos modos, Radioactivo cerró, la estación fue clausurada y el proyecto nuevo se lanzó y se convirtió en un instrumento político de propaganda. Así es, entraron al aire lectores de teleprompters, marionetas, títeres, como Javier Alatorre, por ejemplo, Jorge Garralda, que era un señor que gritaba ¡no se deje! Y golpeaba así la mesa así, ¡no se deje! En la televisión. En 1999, este sujeto exigió la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas por acusarlo de ser el responsable directo del asesinato de Paco Stanley. Quedó inmortalizado por exigir la renuncia del gobernador de la ciudad, ¿no? Y de Cuauhtémoc Cárdenas, además, ¿no? Una de las figuras políticas más importantes de la historia moderna de México. Y este señor exigía su renuncia porque decía que él era el culpable de la muerte de Paco Stanley. Y se quedó con el horario de la tarde, digamos que él me reemplazó. En eso se convirtió la frecuencia de 98.5. Pero la verdad es que la radio ha sido una herramienta muy poderosa para la difusión de propaganda desde su invención a principios del siglo XX. Digo que si somos puristas sería a finales del siglo XIX, pero en el siglo XX obviamente se masificó, se popularizó como medio de comunicación masivo. Y pues la radio ha tenido la capacidad a lo largo de los años de llegar a audiencias gigantescas, ¿no? Ha superado barreras geográficas, socioeconómicas y se ha convertido obviamente en un instrumento ideal para la transmisión de mensajes ideológicos y políticos a lo largo de la historia, independientemente de todos los medios que existen actualmente, cómo se ha diversificado. La radio continúa teniendo penetración. La televisión desde luego también puede hacer eso, pero la comunicación auditiva, que a eso me refiero con la radio, la comunicación auditiva, ya sea a través de medios analógicos o digitales, tiene una ventaja muy particular. Puede lograr un nivel de intimidad que no logra la televisión y ningún otro medio audiovisual. Esa sensación de cercanía que da una voz hablando a un micrófono no te la da un set de televisión. Porque al no tener ninguna referencia más que la voz, el mensaje penetra de una forma muy distinta. Se dice que llega al inconsciente. Porque en la televisión siempre va a haber una barrera que en la radio o en cualquiera de sus equivalentes modernos contemporáneos no existe.
Digo, salvo que hagan las cosas mal y auditivamente se haga presente el espacio físico, que también es muy común. Pero cuando las voces están realmente flotando en tu espectro auditivo, se da una magia increíble, ¿no? Y bueno, la verdad es que la propaganda política y en general los discursos propagandísticos y las narrativas hegemónicas se difunden con mucha eficiencia a través de medios auditivos y pueden ser muy influyentes a través de este tipo de comunicación. Pero también, obviamente, los medios auditivos pueden ser utilizados como herramientas precisamente para cuestionar, diseccionar y exhibir la propaganda. Y en Convoy Network, nuestra plataforma de podcast, nuestra plataforma digital de audio, tenemos un podcast dedicado justamente a eso. Y a finales del año pasado lanzamos una miniserie dedicada a exponer el aparato de propaganda y relaciones públicas de Israel. Escuchen. Las guerras no solo se libran en los campos de batalla, también ocurren en las pantallas de todo el mundo. El ejército israelí ha declarado el estado de guerra tras un ataque sorpresa desde la Franja de Gaza. Y en el campo de batalla mediático, nada es casualidad. El ejército israelí encontró a 40 bebés asesinados, algunos decapitados. A casi 2 meses del inicio del conflicto entre Hamas e Israel, el gobierno de Benjamin Netanyahu denuncia que militantes del grupo islamista cometieron delitos sexuales. La cobertura informativa que obedece a los intereses geopolíticos y económicos del norte global minimiza la crítica, mientras omite los antecedentes históricos y oculta la brutalidad de los crímenes de guerra, distorsionando y manipulando la percepción de la opinión pública. I think the best way to describe it really is ISIS on steroids. Hoy Hamas es equivalente al ISIS. Eso equivale al nazismo. Hamas is an evil terrorist group that must be eradicated. Hamas fue más bárbaro y brutal que el Estado Islámico. Hamas is ISIS, and just as the forces of civilization united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. Convoy presenta Contrapropaganda, Israel-Palestina. Una perspectiva crítica del aparato de propaganda y relaciones públicas de Israel y sus consecuencias. Su objetivo es destruir a los palestinos de Gaza. Esta es la principal denuncia que Sudáfrica sostiene contra Israel para acusarlo de cometer genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Israel no tiene la intención de ocupar permanentemente Gaza ni de desplazar a su población civil. Israel está luchando contra terroristas de Hamas, no contra la población palestina, y lo estamos haciendo cumpliendo completamente con el derecho internacional. Contrapropaganda. Israel-Palestina. Una producción original de Convoy Network. Efectivamente, descarguen la aplicación de Convoy disponible en la App Store y Google Play, como escucharon, y pueden tener acceso a esta y muchas otras series. Lo que sigue es una canción que surgió con las protestas pro-Palestina de universitarios en Estados Unidos, una canción que Tom Morello calificó como la canción más Rage Against the Machine desde Rage Against the Machine. Esto es Hints Hall, a cargo de Macklemore, en Convoy FM, haciendo un enlace simultáneo con Chilango 105.3 en la Ciudad de México. Un himno instantáneo, un himno inesperado, un himno para la protesta masiva global a favor de los derechos palestinos y en contra de la brutalidad del ejército de ocupación israelí. Una canción de Macklemore que llegó en un momento en el que las protestas estudiantiles en todo el país, en todo Estados Unidos, llevaron el conflicto y el papel fundamental que ha jugado Estados Unidos justamente al frente del debate cultural. Y aunque Macklemore no tenía la reputación de activista político que tienen otros artistas, pues ha estado produciendo música con temas políticos desde que lanzó su primer disco en 2005. Así es, desde entonces, lleva 19 años haciendo activismo político a través de la música. Así que de ninguna manera podría ser acusado de oportunista. Obviamente, nunca falta el betornillo que dice oportunista. No fue en lo absoluto oportunista, de hecho fue sumamente oportuno que se sumara a las protestas en los Estados Unidos en contra de estos ataques brutales, despiadados, totalmente inhumanos, de este genocidio, vamos a decirlo como es. El genocidio que ha cometido Israel en Gaza desde hace muchos años. ¿Y qué creen? Hemos llegado a un momento muy radiofónico. El momento en el que tenemos que mandar a un corte comercial.
un corte comercial, por supuesto, en la señal de Radio Chilango 105.3. En Convoy permanecemos sin comerciales. Para los que tenían la duda, así de ¿voy a pagar para oír comerciales? No, en el caso de Convoy, con su suscripción tienen acceso ilimitado a todo el catálogo de podcast de Convoy y por supuesto también a la señal sin cortes comerciales. Entonces aquí permaneceremos sin comerciales. Hay otras cosas, sorpresas. Pero vamos a mandar un corte comercial. Regresando del corte comercial, vamos a reproducir un podcast. Desde el inicio de esta emisión, de esta transmisión, la primera transmisión que hacemos de Convoy FM, les prometimos que explicaríamos qué estamos haciendo aquí, por qué hicimos esta alianza, qué significa nuestra reincorporación a la frecuencia modulada, nuestra incorporación a las ondas hertzianas, qué significa esta fusión entre fibra óptica y ondas hertzianas que estamos haciendo. Escuchen después del corte. En un momento regresamos con la fusión entre la fibra óptica y las ondas hertzianas en Convoy FM. A través de la señal en vivo de Convoy en línea y en Chilango 105.3.